Amen. Go ahead. Grab a Por seat. favor, tomen una silla. Good morning. It is great to be with you guys here this morning. Did anybody bring one of Es these aquí with esta you? mañana. ¿Algunos de ustedes trajeron uno de estos libros? Mateo capítulo 5, el sermón en el monte que dio Cristo. Queremos animar a todos, si no tienen Biblia, que tomen una atrás del aula aquí. Vamos a oír las palabras de nuestro Señor predicar, el mejor predicador del mundo. Si por favor pongamos de pie otra vez, vamos a leer la palabra del Señor. Mateo 5, 13 a 16. Esta mañana. Esta la voy a leer en la Reina Valera porque es lo que tengo aquí ahorita. Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifican vuestro Padre que está en los cielos. ¿Se pueden tomar una silla ahora? Así es que en versículo 13 nos dice que ustedes son o soy la sal de la tierra. Pero también en el 14 ustedes son la luz del mundo. Pero ¿a quién está hablando Jesucristo? ¿A quién está hablándole? Antes de estos versos tenemos las bienaventuranzas. Las vamos a volver están al principio de este capítulo, las bienaventuranzas, versículo 3. Dios bendecir es alguien que está feliz, contento. Esto describe a una persona cristiana. Versículo 3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen en Él, porque el reino del cielo les pertenece. Esta gente tiene pobreza, pero Dios dice que son felices, bendecidos. Versículo 4. Los que lloran porque serán consolados. Ustedes van a ser bendecidos cuando ustedes lloran por sus pecados, porque van a ser consolados. En versículo 5, Dios bendice a los que son humildes porque heredarán la tierra. Esas son la gente que saben que han pecado y se humillan. Bendice a los que tienen hambre y sed de la justicia porque están saciados, serán saciados. Tienen esa humildad y no se jactan en sí mismos, saben que necesitan la salvación y Jesucristo nos dice que bendecidos somos. Cuando Jesucristo salva a alguien y lo saca de la oscuridad, no solo tienen misericordia. En versículo 7, bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. La misericordia que hemos recibido del Señor va a ser, la vamos a pasar a los que no son salvos. Esta bendición te cambia de adentro a afuera, no de afuera a adentro. Nos afecta a todas las relaciones alrededor de nosotros. Gente que yo odiaba, gente que eran mis enemigos, la paz que yo he recibido de Dios la puedo compartir con mis enemigos. Si yo he sido sacado de la oscuridad de este mundo, he sido puesto en la luz. En versículo 10 y 11 y 12 habla sobre los que son perseguidos, que reciben persecución por hacer lo correcto. Si usted está siendo perseguido por hacer lo bueno, Jesucristo nos dice que sos bendecido. ¿Por qué? Porque persecutieron a los profetas,
le dieron persecución a nuestro Señor Jesucristo. Bendecido cuando te dan esa persecución en los cielos. Cuando Jesucristo nos dice en versículo 13, es como que si tuvo una multitud sobre el sermón en la monte y toda la gente está viniendo y Jesucristo le está hablando a ellos, pero de repente Jesucristo parte de la multitud y va a hablarle a sus siguientes nada más. Que dice, ustedes a los siguientes, a los creyentes, ustedes solo son la sal de la tierra. Si usted es una persona cristiana salva, usted es sal. La única pregunta que nos hace es este versículo es, ¿de qué calidad de sal sos? No es que nos esté diciendo que el mandamiento es que seamos, no, es que somos sal, somos salados. No usamos esta descripción de sal hoy como la estamos viendo aquí en estas escrituras. La usamos para decir que tal y tal sal tiene un sabor mejor. Mira, aquí en la panadería que tenemos aquí, hacemos los pasteles, hacemos galletitas. Hay galletitas que tienen chocolate y todo. Hay dos clases. No son galletas normales porque les meten sal de mar a estas galletas. Yo me compré una galletita, rompí un pedacito que no tenía sal y la probé y está bueno, es una galleta de chocolate, está bien, pero después di una mordida donde estaba la sal y wow, cambió mi sabor, la riqueza de esta galleta me encantó mucho. Así es como usamos la descripción de sal hoy. En ese día entonces de nuestro Señor Jesucristo, la sal tenía mucho valor. Había hasta que gente que pagaban con sal o les pagaban con sal. Si tú ves un Mercedes hoy muy lindo pasando, tú no pensás, bueno, ¿cuánto sal costó ese carro? No. Esa persona debe tener mucha sal en su cocina. Pero en esos entonces sal tenía mucho valor. La sal se usaba para preservar, para que no se pudriera la carne, porque no tenían refrigeradores, no tenían congeladores, para preservar la comida, para que se preservara la cara. Así es que Jesucristo en esta escena ve a estos discípulos y les dice, ustedes son la sal del mundo. Ustedes son los que van a demorar la decadencia, la corrupción del mundo, porque ustedes son la sal del mundo. Siendo tú ser salvados, son la sal del mundo. Pero ¿a qué nivel, de qué cantidad, de qué calidad de sal sos? Si vamos a ser la sal del mundo, vamos a hacer lo que Jesucristo nos ha dado mandamiento. Tenemos que entender que este mundo es corrupto, está lleno de pecado y pecado que destruye, mata. Dios hizo el mundo perfecto y dice en Génesis que Dios andaba con Adán en el bosque, pero cuando pecado entró, el hombre murió. Y no duró mucho cuando vemos en Génesis 6 que el pecado se hizo tan corrupto y la gente vivía 800, 900 años que Dios destruyó el mundo y preservó a 8 personas, e incluso Noé. Si vemos más adelante en Génesis capítulo 19, donde está Gomorra y Sodoma, que Dios destruyó ese pueblo por la corrupción, el pecado. Vamos a ver la primera de Juan, capítulo 2. Si vamos a ser
la sal del mundo, tenemos que saber, entender qué es lo que Dios dice sobre el mundo. Juan 2:15 nos dice que no amemos las cosas del mundo. Juan, me perdí. Primera de Juan. Perdón, primera de Juan. No amen a este mundo ni a las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros, los logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que Dios dice agrada vivirá siempre. Dios es la luz. Dios no tiene nada que ver con la oscuridad. En primera de Juan, versículo 6, vemos en Juan primero. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Ahora estamos en Juan, no en primera de Juan. Que la luz brilla fuera de la oscuridad. Y este mundo no va a durar. Este mundo está corrompiéndose más y más y más. Los que sí están salvos y que son la sal del mundo, esos van a vivir eternamente. Usted va a vivir con Dios eternamente. Romanos capítulo 1. Veamos el versículo 26, creo, al 32. Romanos es una obra clásica del apóstol Pablo. Estamos orando que cuando empecemos a estudiar este libro con Pastor Bobby, que Dios haga gran cosa en nuestra iglesia. Romanos capítulo 1, 26 a la 32. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de ser relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó y sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen con lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, pero aún incitan a otros a que también las hagan. Leí más rápido que el pastor. Yo trabajaba en un lugar que estos versículos me acuerdan de este lugar. Esto describe el lugar donde yo trabajaba. Vos lees esto y vas a pensar, bueno, esto suena como los high schools, como los secundarios de aquí, de este país.
es tan familiar tener esa insolencia, desobediencia. Está lleno nuestro país de eso. Cuando ves a un niño que le dice, sí, mamá, sí, padre, la gente lo ve, los amigos lo ven como extrañamente. ¿Pero qué está diciendo este? ¿Va a obedecer a su madre? Mire a esta lista que tenemos aquí en Romanos. Esta es la realidad del mundo en que vivimos. Usted ha sido sacado, rescatado de esto para ser sal, para demorar la corrupción del mundo. Este mundo te necesita para que vayas a preservar de la corrupción que sigue. Así es que, punto número uno, que si están tomando nota, ver al mundo a través del lente de las escrituras. Tenemos que saber que este mundo, mire, no va a durar para siempre, ya lo sabemos. Tenemos que ver al mundo y verlo a través de la forma de las escrituras. ¿Qué es? ¿Cómo cuando pensás del mundo, qué pensás? Que es algo que va a seguir eternamente y que puedes disfrutarse de lo que ofrece el mundo. Este mundo ya se está acabando. Nosotros como cristianos hemos tenido la comisión por medio de Dios que preservemos esto, dando el Evangelio, respaldando la ley de nuestro Señor. Si estás trabajando en un lugar donde trabajas, sos sal en la vida de esta gente, en tu casa, con tus niños, si sos un estudiante en la escuela, es esa clase que si estás tomando una clase, es esa clase o tu trabajo, es menos pecadora por tu influencia. Cuando la gente empieza a decir, ay, perdón que dije tal cosa mala porque tú estás en el cuarto. Bueno, entonces estás teniendo una influencia. Mi padre era un contratista. Yo ayudé a mi padre a instalar alarmas de incendio, pero el primer día que yo fui a trabajar con mi padre, yo no me estaba asombrado de las groserías, lo que estaban celebrando y se jactaban de lo que habían hecho en el fin de semana. Cuando, cómo estaban usando el nombre de Jesucristo en vano. Era tan horrible para una persona cristiana. Hemos sido llamados en esa situación a ser la sal. Cambio de tema, mi padre era un contrastista. Él tenía sus reglas. Si ellos llegaban y hacían su obra bien, estaba bien. Pero uno de los requisitos es que íbamos a tener vamos a tener G rating. Mi padre, cuando él lo escuchaba, oía gente que estaban insultando el nombre de nuestro Señor y usando hablas groseras, mi padre les decía, te vemos mañana y los expulsaba por el día. Yo no estaba ahí necesariamente, pero me imagino que tal vez los gerentes de esa gente llamaban a mi padre. ¿Qué es el problema? ¿Por qué los mandaste a la casa? Ellos rompieron mis reglas. Y le dije que no se habla aquí malo. Él llama a la persona que despidieron, le dice, mire, ese gerente está loco, pero no hable así porque te va a mandar a la casa si sigues hablando así. Esa es la influencia que tuvo mi padre. Él era así. Si ibas a trabajar para él en un contrato, no ibas a usar palabras groseras, no ibas a usar el nombre de nuestro Señor en vano, no ibas a jactarse de cosas groseras que hiciste en el fin de semana. Él no permitía que hablaran así y eso para mí era un gran ejemplo de lo que es ser sal. Y deseamos que tengamos esa influencia en nuestros sitios de trabajo.
volvamos a Mateo 5, vemos que Jesucristo nos dice que ustedes son la sal del mundo, pero veamos qué es lo que dice cuando la gente pierde su sal. En versículo 13, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad, lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende la lámpara y luego la pone debajo de una canasta. Que te guste o no, tú sos la sal del mundo. Esa es una palabra de nuestro Señor que nos debería dar ánimo. Tenemos que ser quien Dios Jesucristo nos hizo. Nos hizo sal. Nosotros podemos perder nuestra calidad de salidad. Habían otros minerales que se podrían mezclar con la sal en el día de nuestro Señor, como yeso, y la sal perdía su sabor, su calidad preservativa. No la podías moler y usarla, que pudiera ayudar a la carne que no se pudiera. Así es que este ejemplo nos dice que no dejemos que nuestra sal pierda ese valor. Vamos a ir a la segunda de Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2. Creo que el versículo 19 hasta el 22. Versículo 20. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro, plata y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Que no dejes que cosas te corrompan tu naturaleza que Dios te ha dado a preservar cosas. Has sido separado como un utensilio santo. Y si estás así, listo, entonces Dios te va a usar. Y que huyamos de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En 22, en cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Así es que, ¿cuántos de nosotros hemos perdido nuestra influencia en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la clase, con nuestros vecinos, porque hablamos que como el resto del mundo? ¿Cuántas veces has oído decirte, yo quiero ir a la iglesia, pero no quiero ir a la iglesia que esté llena de hipócritas? Porque si hay gente ahí que se están hablando y riendo y jactando de las mismas cosas que yo hago, ¿para qué voy a ir? Si estamos en esa posición, no somos eficaces, no tenemos ese poder. Lo hemos perdido nuestra sal. Tenemos que ponernos de pies y brillar la luz al mundo. Vamos a ir a Tito 2, Tito 2, 1 a 8. Versículo 1. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleja la sana enseñanza. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio,
a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y paciencia. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las jóvenes, a las más jóvenes, a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Cuando gente te ve en tu casa, ven pureza, ven fe en Dios, van a ver que esta mujer, si sos una mujer mayor, las jóvenes tienen que verte y ver eso en ti si vas a enseñarle cómo ser, cómo amar a sus niños, cómo estar en el hogar, cómo soportar a sus esposos. Hay gente, jóvenes, que ahora están arriba en la montaña y estamos orando que ellos sean, que Dios los salve, pero necesitamos a gente mayores que les pase a esta generación la sabiduría que Dios nos ha dado. Si usted es una persona que se clasifica como una persona mayor, le doy ánimo, que usted se involucre, que usted pueda animar a esta gente, que les ayudes a cómo amar a los niños de ellos cuando se casen y a las esposas igualmente. Queremos ver a gente que seamos modelos. Si yo estoy viviendo esta vida, yo voy a tener gente que se va a poner contra mí. Si soy una persona que no habla malo, pero que se pongan contra nosotros la gente quien quiera, pero que no tengan nada malo que puedan decir de acusarnos. Estos apóstoles, cuando los tiraron a la cárcel por predicar el evangelio de Jesucristo, ¿qué les hacían? Les pegaban, les decían que no hablaran el nombre de Jesucristo. Cuando Pablo estaba siendo en juicio ante los judíos en Jerusalén, en Cesarea, en Roma, ese día cuando alguien te acuse, lo que queremos tener es una conciencia limpia, pura, que sea lo que nos ataquen. Tengo un amigo que estaba hablando con un amigo, con otro amigo. Había uno que venía a la primera persona a seguir consejo y le confesó, mire, yo sigo pecando, yo estoy pecando, quiero que me ayudes a parar de pecar así, ¿qué hago? Pero el otro le dijo que le estaba dando consejo, mire, hombre, todos pecamos, vas a estar peleando con eso toda tu vida. ¿No entender la gracia del Señor? Es como que se está diciéndole a esa persona que está bien vivir en el pecado. ¿Por qué no entender la gracia del Señor? Pero cuando le dijo a este que le estaba pidiendo consejo, mire, usted se trata de solo de ley, de legalismo. Nosotros tenemos el mal entendimiento en nuestro país de que yo he sido salvo y no importa que siga pecando, porque gracia nos da esa libertad de seguir pecando. ¿Por qué? Porque tengo gracia. Si gracia es una licencia para seguir pecando, entonces, ¿para qué sirve? La gracia nos salva de nuestros pecados y la única razón por la que cualquiera de nosotros somos salvos es por la gracia de Dios y no tiene nada que ver con lo que hemos hecho. Esto no es lo que nosotros hemos hecho. No podemos jactarnos, pero veamos Tito 2, versículo 11. Pues la gracia de Dios
ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que no apartémonos de la vida mundana, y que nos apartemos y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia. ¿Qué es lo que hace la ley en versículo 12? Nos instruye. Eso nos instruye, nos enseña cómo vivir vidas bajo control espiritual. Este mundo es oscuro. Todos vivimos en un mundo que ha sido corrompido. Usted, que Dios ha salvado, usted ha sido sacado fuera de ese mundo y usted, si es salvo, está caminando en la luz de Dios. Pero tenemos un entendimiento muy barato de lo que es la gracia del Señor. Que no tenemos que ser sal, no tenemos que santificarnos. Gracia está aquí por medio del Espíritu a instruirnos, a enseñarnos cómo caminar con Dios. Mira lo que dice en 13. Mientras anhelemos con esperanza ese día maravilloso en que se revela la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El día de su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer ¿qué? Buenas acciones. Usted ha sido salvado o salvada. Todas tus impuridades, tus pecados han sido quitados, han sido perdonadas. Tú sos la propiedad de nuestro Señor Jesucristo y estás preparado, instruido para ser la sal de este mundo. Hemos sido apartados del pecado. ¿Y para qué? Con un propósito. Dios quiere que tengamos ánimo de hacer cosas buenas. Punto número 2. Que no nos hagamos, no te vuelvas insípido. Sigue siendo celoso. Que tengamos celo para hacer lo que Dios quiere. Que tengamos un impacto en el mundo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando empezamos a hablar de buenas obras, no estamos hablando de hacer cosas para ser legalistas. Vamos a Mateo. O yo vuelvo, yo leo. En la iglesia no hemos usado obras buenas en una que esté en relación con la gracia. Lo hemos usado como farmacéuticos, que es algo que hago para ser salvo y nos jactamos. Eso es el mal uso que hemos tenido en las iglesias modernas. Obras son cosas buenas. Dios nos da mandamientos que hagamos obras buenas. Hay gente, si yo le he dicho a cualquier persona que sos salvo por tus obras buenas, perdóneme, por favor. Pero veamos el versículo 16 del capítulo 1. Perdón. Estoy perdido. Mateo 5, 16. Ok. Perdón. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Esta cuestión que tenemos en las iglesias, esto cuando nos jactamos, y nos decimos, esta persona va a estar en el reino de Dios por lo que yo hice, eso es jactarse. Pero venimos, bendito sea nuestro Señor, porque Él es el que salva. Yo no salvo a nadie. Tenemos que dar que nuestras vidas brillen, que sean luces, y tenemos que ser modelos.
Tal vez has estado en una iglesia que tu salvación pueda ser ganada por obras o porque gente que piensa así, todas las obras buenas que hacen, se trata de ellos. Si vemos las obras así, no le estamos dando gloria al Señor, nos damos gloria a nosotros mismos. Pero queremos hacer obras buenas que enseñan, que apunten a la gente, que le dé luz para seguir a nuestro Señor. Esto es muy interesante. Si has sido criado en una iglesia y vas a la casa, ¿qué haces? ¿Quién es la luz del mundo? Dicen los niños. Jesús. Es que oímos todo el tiempo que Jesucristo es la luz del mundo. Y si has oído eso mucho, estás correcto. En versículo 14. 14, donde Jesucristo nos dice, pero después está leyendo un versículo donde dice que nosotros hemos salvados y nosotros somos la luz del mundo. ¿Usted a quién es, para qué ha sido llamado? ¿Has sido llamado o llamada para ser la luz de este mundo? Si sos una persona salva, tú eres la luz del mundo. La pregunta es, ¿estás escondiéndote debajo de una canasta? Juan capítulo 1, capítulo 1, 1 a 9. Este tema es un tema que está mucho sobre las escrituras del Nuevo Testamento, donde Juan más adelante habla en Apocalipsis sobre la revelación de la luz de Jesucristo. Pero aquí, capítulo 1 de Juan, versículo 1, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. No, que el mundo se ponga tan oscuro como sea, la luz va a brillar. La luz verdadera, la luz que le da la luz a toda la gente, vino aquí, entró al mundo, el mundo lo vio, pero el mundo no lo reconoció y llegó a su propia gente y no lo recibieron. Ya sabemos esto. Jesucristo vino a enseñar la luz, a brillar la luz en el mundo oscuro. Esta gente, ¿qué hicieron? Lo crucificaron y murió él en la cruz por los pecados de todos. Él vino al mundo a traer la luz. Él vino a traer la luz y la oscuridad no lo entendió. Vamos a ir a Juan capítulo 17. Esta es una oración maravillosa de Jesucristo. 17, 14 a 18. Versículo 14. Nos dice 14. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo y los envío al mundo, y me entregó por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos.
Jesucristo fue mandado aquí en una misión muy específica. Vino a salvarnos, vino a darle la luz al mundo. Y ahora nos está diciendo, así como yo no soy del mundo, ustedes no son del mundo. Como el Padre me mandó al mundo, Jesucristo nos manda al mundo. Jesucristo nos está diciendo, nos está mandando al mundo de la misma manera que Él vino a alumbrar la luz en la oscuridad, a brillar para enseñar lo que es pecador. Jesucristo vino en una misión de buscar y salvar a los que estaban perdidos, a brillar, a entregar la verdad a este mundo corrupto. Eso es lo que Jesucristo nos está llamando que hagamos. En Juan, bueno, quiero que el versículo 15, de la misma manera que Dios me ha amado a mí, yo amo a ellos. Dios tuvo un amor perfecto a su Hijo. Démonos cuenta que Jesucristo nos ama a nosotros igualmente. Como yo vine al mundo a dar luz, eso es lo que nosotros, a eso hemos sido llamados. Está brillando la luz. ¿Estás trayendo luz a este mundo oscuro? Este mundo está desesperado y necesita luz. Y usted es el único que posee esta luz. Usted, solamente usted es sal. Tú y tú solamente. No hay otra sal, no hay otra luz. Tú sos la persona. Si tú no brilles en la oscuridad, ¿cómo vas a ver la gente? Si no vas al mundo y no usas tu influencia para dar luz, la gente no va a saber cómo ser salvos. Juan 3:16 la vimos unas semanas antepasadas. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo envió para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que en Él cree, en que cree en Él. Pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más a la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Siguen adorándose a ellos mismos. Pero Jesucristo vino a abrir a los ojos de los que no eran creyentes. El Viernes Santo, hace unos años pasados, no sé si se acuerdan, hablamos sobre oscuridad. No sé si estabas aquí en este cuarto cuando de repente todas las luces se apagaron de un solo repente en medio de un sermón. Y cuando estábamos preparando el cuarto para eso, fuimos y tapamos todas las rajas, les pusimos cinta, todo para que no entrara luz y la estábamos probando a ver si había luz. Apagamos toda la luz y había una lucecita verde brillando. No sabíamos de dónde venía, pero venía del proyector que estaba en el cielo raso. Wow. Estábamos buscando en el cielo raso, buscando las luces dentro de las televisiones, pero esa lucecita verde estaba viniendo de un proyector que estaba arriba. Fuimos a revisar a todos el equipo electrónico delante, todo estaba apagado, pero el proyector estaba allá arriba. Había una lucecita verde, como que nos estaba insultando, pensando como que nos estaba diciendo, ustedes que se creen tan sabios,
Así es que yo subí y le puse un tape, una cinta negra para que no brillara. Pero cuando estábamos en esta aula y apagamos la luz cuando estaba toda la gente, si se acuerdan, la oscuridad era intensa, se sentía. No podías ver tu propia mano delante de tu cara. Estaba tan oscuro que no te atrevías a pararte a ir a buscar un vaso de agua. Era tan oscuro y se sentía rarísimo, incómodo. Así es como gente está caminando en el mundo hoy. Ellos están caminando, sí, pero no ven, no saben lo que están haciendo. Son ciegos. Han sido engañados por el diablo. Y tú y yo hemos sido llamados a salir a este mundo, a brillar esta luz de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos de nosotros admitámoslo, tenemos miedo y nos estamos escondiendo debajo de una canasta. A veces no hablamos cuando deberíamos de hablar porque nos estamos escondiendo. Estamos escondiendo esa luz debajo de una canasta. ¿Por qué? ¿Por qué es que alguien tendría luz y la esconde? A eso no hemos sido llamados. Punto número 3. No te escondas de los ciegos. Deja que tu luz brille. Muchos de nosotros nos estamos escondiendo de los ciegos. Conocemos a gente que si se mueren hoy van a irse a la eternidad oscura. No hace sentido común. Miremos a Juan capítulo 8 otra vez. Aquí es donde Jesucristo nos dice que Él es la luz. 8:12. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Este es están en la fiesta de los tabernáculos, cuando Dios sacó a los judíos fuera de Egipto, siguiendo la columna de fuego en el desierto, y esta luz que estaba iluminando el paso que ellos estaban dando para ir a la tierra prometida. Esto debe estar fermentando en la mente de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida, que conduce a vida eterna. Esto esto se ha hecho muy confundido para gente. Gente especialmente que están en las iglesias. Gente que ha sido llamado fuera de la oscuridad. Yo no puedo seguir pecando porque yo he sido sacado de la oscuridad. Tenemos esta ilusión que hace años acepté a Jesucristo y fui salvo cuando estaba yendo a la escuela secundaria. Y después empecé a descarrilarme, a hacer cosas malas. Yo empecé a ver la vida de la manera que yo quería vivir. Pero ¿qué nos enseñan en las iglesias? En la mayoría. Está bien, esa es la gracia de Dios. Viene el pecado, aumenta el pecado en mi vida. Como que si estuviera subiendo arriba y bajando. Pero hay estos periodos de tiempo que estamos viviendo en vidas pecaminosas, pero Jesucristo nos dice, eso es imposible porque usted ha sido sacado de la oscuridad. Esa persona no va a caminar en la oscuridad. Usted no te salvó a sí mismo, Jesucristo te sacó. Si Él te sacó, ¿cómo vas a volver? Has sido salvado. Si continúas viviendo en tu pecado, hay una contradicción enorme ahí. Si Él te ha llamado del oscuro, no es posible, dice nuestro Señor. Veamos versículo 34, perdón. Jesús contestó, les digo la verdad, 8:34. Les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado.
Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si es hijo, los hace libres. Ustedes son verdaderamente libres. Ese es tu carácter, eso es lo que ha pasado. Y porque has sido salvado, vas a obedecer al Señor. Si estás viviendo en pecado, hay una contradicción. La una conclusión es que todavía estamos viviendo en la oscuridad si estamos viviendo así. Jesucristo nunca dijo que podamos seguir en nuestro pecado. Porque como persona salva, yo soy un esclavo y yo obedezco a mi maestro y no sigo en el pecado. Jesucristo no lo hace sonar como que podamos ser salvados y podemos seguir metiendo un pie en el pecado, otro pie en la iglesia. Tal vez esto pueda que suene familiar porque estamos rodeados de esta enseñanza. Hablamos que nosotros tenemos que voltearnos hacia la luz. Y algunos de nosotros escuchamos ese mensaje. Y algunos de nosotros, cuando oímos el Evangelio así, reconocimos que estábamos viviendo en la oscuridad. Tal vez tú estás aquí hoy y te estás dando cuenta que no estás brillando, que te estás pereciendo por las cosas del mundo. Hay gente que reconocieron la semana pasada que están pereciendo, están perdidos y volvieron la próxima semana a oír la misma cosa y nada cambia. A veces lo estás oyendo por la primera vez, la segunda vez, porque hay gente viviendo en la oscuridad y no hacen nada, porque les encanta la oscuridad. Dios te llama, ven a la luz. Yo te voy a liberar. Yo te voy a hacer un reino donde vas a poder vivir eternamente y regocijar con Dios. Juan 9, 35. Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, contestó el hombre. Quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoro a Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarle a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. El orgullo de los fariseos que decían estas cosas con arrogancia te jactan. ¿Nosotros nos estás acusando a nosotros de ser ciegos? Pero como ustedes dicen, le dice Jesucristo, como ustedes dicen que ustedes ven, la culpa pertenece con ustedes porque no ven, están ciegos y se jactan que ven. Si pudieran admitir los fariseos que no ven, si el orgullo del hombre, cuando la luz viene es cuando nos arrepentimos, cuando nos damos cuenta que no sabemos de qué es lo que estamos hablando. Si vos te ves como una persona sana y que no está enferma, ¿para qué necesitas al doctor? Jesucristo es el doctor. Jesucristo te está diciendo que tenés que admitir que necesitas la ayuda para darte la luz. Estos hombres se jactan. Estos fariseos piensan que son buenos, sabios, que guían a los ciegos. Veamos en Apocalipsis 21, de 22 a 27. Cuando Juan ve la luz, en capítulo 21, Juan ve a Jesucristo iluminando en toda su luz. Él
Juan, que lo había visto anterior, ahora lo ve revelado en su luz. Dice Juan que su cara era como el sol brillando, más brillante que el sol. Cuando Juan vio a Jesucristo en toda su gloria, se desmayó. No podía soportar ver a Jesucristo. En Revelación 21 habla de una ciudad nueva. 22. No vi ningún templo en la ciudad porque el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día porque allí no existe la noche. Todas las naciones llevarán a su gloria honor a la ciudad. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Esta es una ciudad para todos los que creen en Jesucristo. Vamos a tener la experiencia de ver esta luz eterna de nuestro Señor Jesucristo. Y no va a haber necesidad de ver otra luz. Nada ímpido, sucio, va a poder entrar a este reino. Si tú estás viviendo en pecado, tú no vas a entrar a esta ciudad. Esta ciudad es para los que han sido llamados, han sido extraídos de la oscuridad por el poder de nuestro Señor. Nosotros sabemos lo que es estar en la oscuridad porque estábamos en la oscuridad y Jesucristo nos ha salvado, nos ha dado libertad para ser bondades de Dios. ¿Por qué piensas que viviendo en la oscuridad y no venir a la luz estás ganando? En versículo 12 de 22, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Jesucristo va a retornar. La luz empezó al principio cuando Jesucristo hizo el mundo y la luz desierto va a volver. Para muchos de nosotros, esa es una gran promesa. Podemos decir lo que dice en versículo 20. Amén. Ven, Señor Jesús. Amén. Muchos de nosotros estamos esperando para esa venida, esta bendición. No podemos esperar, esperar. No queremos que se demore la venida de Jesucristo. Jesucristo va a volver. Y tú tienes que oír las palabras de Jesucristo que o sean, te den gran ánimo o sea una gran advertencia. Y esto no puede esperar. No vas a entrar a la presencia del Señor. Te doy ánimo. Si tú has sido extraído de la oscuridad, si ya no sos un esclavo de la oscuridad, usted tiene que ir a gente, si usted no sabe, y tener conversación con gente. Y esta es una gran oportunidad aquí, ahora, hoy, para entender la resurrección, ser parte de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de la muerte a la vida. Esta es una gran oportunidad para nosotros aquí hoy, para que podamos brillar la luz que tenemos. Oremos ahora. Dios, te queremos gracias por las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ha librado de la esclavitud, de la oscuridad y nos ha transferido a su luz maravillosa, no por algo que hayamos hecho, solo por medio de la gracia de Dios. Y nos has apartado para que seamos la sal del mundo. Oro que nos hagamos lo que nos has hecho, que vivamos esa vida con más poder, con más ánima, con más determinación en nuestros vecindarios, en nuestros trabajos, que veamos la luz brillar en esos
en esas esquinas, esos extremos, como Jesucristo vino a brillar, que nosotros vayamos al mundo, que nosotros brillemos la luz en el mundo, que roguemos con la gente, que les preguntemos, ¿has tenido la experiencia de ver la gloria de Jesucristo brillando ante ti? Que nos uses de esta manera, que uses tu iglesia también, que muchas almas sean salvas, que sean salvas por medio de tu luz y tu verdad. Oro por gente que está aquí hoy, que han escuchado las palabras de nuestro Señor Jesucristo, gente que han oído esto la semana pasada y anterior y anterior y anterior. Oro que los saques de la oscuridad, que los des transferencia a una vida, a una luz que nunca se apagará, que les des libertad final. Oro que nosotros seamos una gente celosa para tu gloria, para tu luz. Que hagamos esto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos esto. Amén.